al análisis económico. Me parece que son otros números, es otro ejercicio, pero sirve para poder estudiar. Bueno, tenemos nuevamente el estado de resultados de las tres gestiones. Y ahora vamos a ver los indicadores de rentabilidad. Son cocientes que permiten evaluar las utilidades logradas por la organización respecto a un nivel dado de ventas, de un nivel cierto de activos o del capital de los inversionistas. Sin ganancias, la empresa no podría atraer capital externo. Entre estos cocientes tenemos los siguientes. Entonces, cuando a mí me hablan de rentabilidad, me están hablando de esta utilidad, de las utilidades que he ido sacando en el estado de resultados, pero previa comparación. Como aquí dice, yo puedo comparar las utilidades contra las ventas. Puedo comparar las utilidades contra los activos, contra el capital, contra el activo fijo, puedo comparar contra el pasivo, etc. Entonces, a eso yo llamo rentabilidad. Es una utilidad comparada con otro grupo de cuentas que a mí me permiten conocer en qué situación se encuentra la empresa. El primero es el margen de utilidad bruta. Vean, hay que dividir la utilidad bruta entre las ventas. Utilidad bruta entre las ventas. Y multiplicar por 100. Entonces, eso voy a hacer. Voy a dividir la utilidad bruta entre las ventas. Vayan calculando, por favor, multiplicando por 100 para tener un porcentaje. Podemos usar 2 decimales. Primero le sale 41.52. ¿El primero cuánto? Perdón, no lo he escuchado muy bien. 41.52. 41,52. Sí. El segundo año, $42,96. 32,96. %, ¿no? El tercer año, 43,98. 40 y cuánto, perdón. 43,98.
Primeramente interpretamos, ¿no? Hacemos la interpretación y decimos, al primer año la compañía, la empresa, logró un margen bruto de 41,52%, después de cubrir sus costos de producción. Año 3, la empresa alcanzó el 43,98%, aquí era 98, 96. No, 48 no, 43,98% de la utilidad bruta en ventas, después de cubrir sus costos de artículos producidos. Obsérvese que el margen está creciendo, 41, 42, 43. ¿Eso está bien o está mal? Está muy bien, ¿no? Está muy bien que el margen de contribución vaya aumentando, ya que cuanto más margen tenga bruto la empresa, más fácilmente va a poder cubrir sus gastos operativos, ¿no? Fíjense, aquí creció de 5 millones a 5,400, a 5,900 casi. Entonces, cuanto más tenga, más utilidad bruta tenga, fácilmente podré cubrir estos gastos de operación, tanto administrativos como de comercialización, ¿no? Que ya dijimos que estaban bastante elevados. Entonces, en conclusión, diré, durante los años examinados, se observa que la empresa mejoró año tras año su margen bruto en ventas, situación favorable que le permite cubrir con tranquilidad sus gastos operativos. Otro indicador, margen de utilidad operativa o margen operativo. ¿Qué voy a comparar? La utilidad operativa sobre las ventas. La utilidad operativa sobre las ventas. Entonces, copio esta línea. Copiamos esta línea. Y dividimos entre las ventas. Y multiplico por 100. ¿Cuánto va a ser? El primer año, Lice, 5,45. Bajó bastante, ¿no? 5,45%. El segundo, 5,38. 5,38%. Y el tercero, 6,06. 6,06. La compañía logró un margen
un margen operativo de 5,45% después de cubrir tus gastos operativos. Y es cierto, ¿no? Después de pagar todo lo que son los gastos de administración y comercialización, a la empresa le sobra 5,545% de todas las ventas. El tercer año la empresa alcanzó el 6,06 de utilidad operativa después de cubrir sus gastos operativos. Fíjense, el primer año al segundo año baja un poco, ¿no? Pero el tercer año logra recuperarse. Los márgenes obtenidos por la compañía son muy bajos debido a los elevados gastos administrativos y principalmente a los gastos de comercialización. Entonces, la debilidad de esta empresa son sus gastos operacionales, ¿no? Eso ha hecho de que la utilidad, el margen de utilidad que era bastante bueno, fíjense, bastante bueno, 41, 42, 43, baje a lo que es ahora 5, casi 6, ¿no? Margen de utilidad neto, también llamado margen neto o ROS en inglés, Return on Sales, es decir, retorno de las ventas. ¿Qué está comparando? La utilidad neta, la última utilidad del estado de resultados, la compara entre el total de las ventas. La compara entre el total de las ventas. Y el total de las ventas, vuelvo a copiar. Multiplicado por 100 daría ¿cuánto? El primer año, 2,85. El 2,85%. El segundo, 3,14. 3,14%. Y el tercero, 3,45. 3,45. Sí. Entonces diremos, la compañía logró un margen neto de 2,85% después de cubrir sus gastos operativos, los gastos financieros, los gastos impositivos, ¿no? Entonces, después de cubrir, ¿no?, costos, gastos operativos, gastos financieros, cubrir también la inflación, por un lado, y los impuestos, ha generado un 2,85% de las ventas. El tercer año subió a 3,14, eso está bien. Y el tercer año subió a 3,45. Subió levemente, pero bueno, ahí
hay un incremento. Los márgenes obtenidos por la compañía son muy bajos debido a los elevados gastos administrativos y de comercialización principalmente, ¿no? Entonces, toda la caída de los resultados están atribuidos a los gastos de administración y comercialización. El rendimiento, llamado también ratio de rentabilidad económica o ROI, del inglés Return on Investment, rentabilidad de las inversiones. El rendimiento, el ROI, es un concepto técnico que mide la capacidad de los activos totales para generar beneficios propios de la actividad, beneficios operacionales. Y se calcula dividiendo el beneficio operacional entre el activo total. Esta es la igualdad del ROI. Es ventas sobre ventas todavía, ¿no? Entonces, beneficio operacional sobre activo. Recuérdese que las mayores inversiones que realiza la empresa están dentro del activo de la compañía. Y esos activos, esas inversiones, tienen que generar riqueza, tienen que generar ganancia. Entonces, el ROI se ocupa de medir eso, porque mide, fíjense, el beneficio operativo, el beneficio después de cubrir costos y gastos de operación entre el total del activo. Hay una empresa llamada DuPont, que es una empresa americana, que utiliza los ingresos netos para descomponer el índice de rendimiento, con el objetivo de crear dos indicadores: el indicador del margen de utilidad y el indicador de la rotación de los activos. Entonces, fíjense, a esta sencilla fórmula, que es beneficio operacional sobre activo total, DuPont le aumenta un factor 1, y el factor 1 es ventas sobre ventas. Entonces, la ecuación, la igualdad no va a cambiar. Pero si yo ordeno esta igualdad más el factor, voy a tener dos grandes indicadores. Uno, que es el margen de utilidad, y dos, que es la rotación de los activos. Por lo tanto, el ROI va a ser igual al beneficio operacional dividido sobre ventas por las ventas dividido sobre el activo total. Fíjense, ventas con ventas se anulan y me quedaría beneficio operacional sobre activo total. Pero no es necesario eliminar las ventas, más bien hay que conservar las ventas para que formen estos dos indicadores, el margen de utilidad y la rotación de activos. El margen de utilidad es un indicador que tiende a disminuir las utilidades. Este margen de utilidad nunca va a ser igual a 1. Siempre es menor a 1. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser 1 o mayor a 1? Porque el beneficio operacional nunca va a ser igual a las ventas. 100 dividido entre 100 me daría 1, pero no hay el beneficio operacional es igual a las ventas. No, jamás. ¿Por qué? Porque entre las ventas y la utilidad operativa, hay pues costos. Hay costo de ventas, hay gastos de administración, hay gastos de comercialización. Entonces, nunca este indicador va a ser igual a ¿cuánto? Nunca va a ser mayor a 0, perdón, a 1. Nunca. Nunca va a ser mayor a 1. Siempre va a ser menor a 1. En cambio, la rotación de los activos,
Más bien es un elemento, un indicador que trata de aumentar el ROI. Por lo tanto, lo ideal tiene que ser que sea mayor a 1 este indicador. Mínimamente 1, ¿no? O mayor a 1. Ventas sobre activo total. ¿Cuántas veces he vendido el activo? Entonces, para ello voy a recurrir a la información inicial, donde estaba el total del capital, el total de los activos. Y divido, ¿no? Beneficio operacional. ¿Cuánto el beneficio operacional? Aquí está esta línea. Para el primer año, la utilidad operativa va a ser 662. Dividida entre las ventas netas. Y las ventas netas eran 12.145.000. Por la rotación de activos. Y la rotación de activos es ventas netas sobre el activo total. Y el activo total en este caso es 1.983.000. Dividan, por favor, con 4 decimales. Ahora sí les voy a pedir que utilicen 4 decimales. $0,3338. 0,33. 38. 33. Sí, licenciado. 38, ¿no? Fíjense, siempre va a ser menor a 1 el margen. La rotación de los activos. ¿Cuánto va a ser? No, Lice, disculpe, lo que le dicté era de todo. De todo, no necesitamos de todo. Del segundo le dice sale 6,1245. Es igual con 4. ¿Cuánto es el primero? 0,0545. 0,0. 545. Ya. 0,0545. Y la rotación de los activos. 6,1246. 6,1246. 46. Fíjense, aquí se cumple lo que les indicaba. El margen nunca va a ser igual a 1, siempre es menor a 0. Y la rotación siempre debería ser mayor a 1. Bueno, acá está bien, ¿no? 6,1246. ¿Se acuerdan de nuestras caseras de aquí de la universidad, de las que nos vendían papas fritas, chicles, chicolax? Para los viciositos vendían puchos, ¿no? ¿Ustedes qué creen que le interesaba a la casera? ¿El margen de utilidad o la rotación de sus activos? La rotación, dice. ¿Por qué no el margen de ganancia?
A más rotación de activo, hay más utilidad, dicen. Claro. A ver, a las caseras no les interesa mucho su margen de utilidad. ¿Por qué? ¿Cuánto creen que gana en un chicolá? ¿Cuánto ganan vendiendo un chicle? ¿Cuánto ganan vendiendo un pucho? Son pues centavos, centavos. Por eso su margen es bien pequeño. Lo que les interesa a las caseritas es vender ¿qué más? Rotar más su mercadería. Entonces, como decía su compañera, cuanto más venda, por más que mi margen sea pequeño, mi utilidad va a empezar a aumentar. Entonces, siempre hay que tener estos dos conceptos presentes. Cuando uno analiza el rendimiento, la rentabilidad, el margen o la rotación. A ver, imagínense una panadería. ¿Cómo sería una panadería? ¿Margen o rotación? ¿Qué le interesa más? Rotación también, dice. Claro, ¿cuánto es el margen del pan? Pues, ¿cuánto ganan por pan? Si vendieran un pancito, ganarían pues centavos. Si el pan vale 50 centavos, 60 centavos. Tu margen es bien pequeño. Lo que a ellos les interesa es la rotación. No solo producir un quintal, 2, 3, 4 quintales. Ellos tal vez quisieran producir 10, 20 o 50 quintales, si les fuera posible. Porque de esta manera va a aumentar sus utilidades. Es una fábrica de aviones. ¿Cómo será una fábrica de aviones? Me estoy yendo a otro extremo, ¿no? ¿Cómo sería una fábrica de aviones? ¿Qué le interesa más, la rotación o el margen? El margen de utilidad, dice. El margen, ¿por qué? Porque no hay mucha rotación, pues no se fabrica un avión cada día o cada mes, se fabrican en forma anual. Hay otros aviones que duran 13, 14, 18 meses en armar. Entonces la rotación es lenta, la rotación es lenta. Por lo tanto, los márgenes de ganancia son muy elevados, son demasiado elevados, ¿no? Entonces, así se tiene que analizar en las empresas. A esta empresa, ¿qué le interesa? Margen o rotación. Pero yo conozco boliches en la ciudad de Cochabamba que los fines de semana están reventando, ¿no? Revientan. Porque venden un buen producto y cada vez hacen subir su margen, su ganancia, porque hacen subir su ganancia, aumentan los precios, aumenta su ganancia y también aumenta la rotación, ¿no? Eso es lo ideal. Tener buen margen de ganancia y también vender más. Multipliquen por favor los dos factores y multipliquen también por 100 para tener el ROI del primer año. $33,38. 33,38%. Segundo año, el margen de la utilidad operativa es 682,000. 682,000. Dividido sobre las ventas del segundo año son 12 millones
678,000. 678,000. Por la rotación, que son ventas dividido entre el activo. Y el activo son 2,451,000. Uno por uno, con 4 decimales, por favor. Cero coma 0538. 0,0538. Sí, ¿Ya? Rotación. 5.1726. 5,1726. Sí. Ya, por 100. Veintisiete coma 83. 27,83%. Tercer año, 812,000 sobre 13,405,000, ¿no? La utilidad operativa sobre las ventas. Y la rotación, ventas sobre activo. Cuatro decimales. El primer año es 0,0606. Veamos, 0,0606. Sí, licenciado. ¿Ah? La rotación, 4.8923. 4,8923 por 100. 29.65. 29,65%. 65. Primer año, interpreto el primer año y digo, la compañía logró un 38% de beneficio operativo con respecto a sus activos. Con respecto de sus activos. El tercer año, la empresa alcanzó un rendimiento del 29,65% de las inversiones realizadas, ¿no? Las inversiones están en el activo, las inversiones son generadoras de riqueza y eso se refleja en el beneficio operativo. Fíjense, año tras año el ROI ha ido bajando, 33, 20, 28, casi 30, ¿no? Ha ido bajando. Ha recuperado algo el tercer año, ha recuperado algo. ¿Y esto debido a qué? ¿A qué se debe? Tengo dos indicadores para analizar. Uno el margen y el otro la rotación. El margen, fíjense, era 0,05. Se mantuvo casi en 0,053. Y luego sube a 0,06. En cambio, la rotación, observes el comportamiento de la rotación. El primer año, 6 veces.
El segundo año, 5 veces. El tercer año, 4,89 veces. Entonces, ¿cuál es el indicador que ha hecho que el ROI baje? ¿El margen o la rotación? La rotación. La rotación, pues, la rotación. Porque fíjense, el margen casi se ha mantenido el primero, en 5, y el tercero ha aumentado a 6%. En cambio, la rotación ha ido bajando drásticamente, ¿no? 6,12, 5,17, 4,89. Entonces, la culpa de que el ROI baje la tiene la rotación de los activos. Entonces diré, durante los años examinados, la empresa disminuyó el rendimiento de sus activos, situación que fue provocada por la caída de la rotación de los activos, ¿no? La rotación de los activos ha hecho de que disminuya el ROI. Fíjense, las ventas han ido subiendo, pero más ha subido el activo, ¿no? El activo ha subido más que las ventas. Por eso es que la rotación se va disminuyendo. Este cociente debe ser comparado con la competencia y con los indicadores presupuestados. A ver, yo no puedo decir si esto está bien o si esto está mal, estos números que he encontrado, que he hallado. No puedo decir si está súper bien, si están bien o están mal, porque tengo que necesariamente que compararme con algo, con alguien. Entonces, ¿nos hemos comparado internamente? Sí, me he comparado internamente y he dicho, mi ROI ha ido bajando año tras año. Bueno, esa es una comparación interna. Pero otra comparación interna es con el presupuesto. Y el presupuesto me dice lo siguiente, fíjense lo que me dice el presupuesto. El presupuesto me decía que el ROI debería ser 40%. ¿He logrado el 40% del ROI? No. El tercer año mi ROI llega a 29,65. Yo en el presupuesto estimé que mi ROI va a ser el 40%. Por eso dice aquí, se observa que la empresa no logró alcanzar el objetivo financiero estimado. Bueno, también aquí podría haber un porcentaje de la competencia, ¿no? Podría haber aquí la competencia. Pero esto es un poco complicado obtener. Porque si yo tuviese los datos de la competencia, yo sabría pues cuánto es el promedio del sector, ¿no? Del sector económico donde me encuentro. Entonces esto podría ser, digamos, que sea 38, digamos. Pues tampoco estaría mal, pues estaría por debajo de la competencia. O podría ser que la competencia, no sé, me dé 28%. Entonces estaríamos bien, pues, porque estaría este 29,65 por encima de la competencia. Si yo tuviese esta información, yo podría hacer un ranking. Y decir quién es la primera, quién es la segunda, quién es la tercera. ¿No? Podría ser un top 3, un top 5, un top 10. Si tuviera esa información. Pero en Bolivia es medio complicado.
hallar eso, esta información, ¿no? Pero a modo de ejemplo les explico cómo funcionaría. Rentabilidad de la inversión, llamada también rendimiento sobre activos, ROA, el ROA, del inglés Return on Asset, es decir, la rentabilidad de los activos. Conocida también como rentabilidad económica o del negocio, mide la eficacia con que han sido utilizados los activos totales de la empresa y está expresado por la siguiente igualdad. Otra vez, mis inversiones, mis generadores de riqueza, ahora comparados contra el beneficio neto, ojo, o la última línea del estado de resultados. Beneficio neto sobre activo total. Hasta aquí estaba bien, ¿no? Sí, así es la forma. Beneficio neto sobre activo total. Pero ya saben, Dupont aumentó un factor 1, ventas sobre ventas, y esto se desglosa en ¿qué? Igual que el ROI, margen de utilidad sobre rotación de activos. Entonces, el ROA es igual al beneficio neto sobre ventas, y la rotación es ventas sobre activo total. Entonces, ventas con ventas se anulan y me queda beneficio neto sobre el activo total. Bueno, pero lo voy a dejar así para tener dos indicadores como el ROI. ¿Cuál es el beneficio neto? Aquí tenía un beneficio neto. Es 346,500 dividido entre las ventas, 12,145,000. Y eso me da la rotación del margen, el margen de utilidad, ¿no? Por la rotación. Fíjense que la rotación es acá, ya le he calculado aquí en el ROI, ¿no? Es lo mismo. Rotación sobre activo, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces vuelvo a copiar ahí. Calculamos esto, el margen de utilidad neto. Igual con 6 decimales, ¿no? O con 4 decimales, perdón. $0.0285. 0,0285 por 6, 12, 46 por 100. Ahí tengo el ROA. $17.47. 17,47%. Para el segundo año, divido el margen neto sobre las ventas. Divido el margen neto sobre las ventas. Y ya tengo calculado la rotación, ¿no? La rotación es la misma. La rotación es la misma. $12,678,000 sobre 2,451,000. Esto verifiquen, por favor, cuánto da 0,03 parece.
0.0313. 0,0313. 313. 13. 1, 3 sí. por 5,1726. 16.21. 16.22. 22, ya. Tercer año, copio el tercer año de aquí del margen neto. Y la dotación de los activos, que es la misma del ROI, ¿no? La misma del ROI. %16.89% se le dice. $16,89. La empresa logró una rentabilidad del cuánto, del 17,47% con respecto al beneficio neto, ¿no? Al neto obtenido. Y en la gestión 3, la compañía alcanzó el cuánto, el 16,89% del beneficio neto sobre la inversión realizada. El ROA bajó, el ROA. ¿Quién es culpable? ¿El margen o la rotación? Entonces, analizo margen, 0,0285, 0,0313, 0, ¿cuánto era este? Perdón, 0,0345. 45. Vean, ¿no? El margen ha ido subiendo, levemente, pero ha ido subiendo. En cambio, la rotación, al igual que en el ROI, baja, pues, 6, 5, 4. Entonces, el culpable de que el ROA baje es la rotación de los activos. Entonces, digo, en los años examinados, la empresa disminuyó gestión a gestión su ROA. Esto se debió principalmente a la caída de su rotación de sus activos. Vamos a comparar ahora cuánto era el presupuesto. El presupuesto del ROA era 20%. Y el último ROA que hemos sacado es de 16,89. No, tampoco hemos logrado ese objetivo. Si se compara con los índices presupuestados, se observa que el 20% de planificado no se pudo alcanzar. Solo se llegó casi al 17%. Entonces, ya puedo emitir un juicio de valor si ando comparando este indicador en forma interna, y bien sería que lo compare en forma que interna también, ¿no? O perdón, externa. Que el indicador fuera, no sé, 15, digamos, estaríamos bien, pues, ¿no? Estaríamos bien. Con respecto a la competencia, ¿no? Porque yo tengo 16,89 y la competencia está 15. Entonces estaríamos mejor ubicados que la competencia.
Y finalmente tengo el ROE, que es la rentabilidad de los socios, la rentabilidad de los socios, llamado también rentabilidad financiero o en inglés ROE. El ROE es Return on Equity, equity es el patrimonio, la rentabilidad del capital propio. Este indicador es el más importante para las empresas porque mide el beneficio neto que generan en relación a la inversión realizada por los propietarios. Ya les he dicho, la última línea del estado de resultados es la línea de los socios. Por tanto, los socios quieren ver los números más grandes posibles en la última línea del estado de resultados. Porque esos números comparados con el capital que han colocado los socios, entonces les va a dar pues su rentabilidad. De ahí van a salir sus dividendos, de ahí se van a repartir las utilidades. Entonces es muy importante conocer el ROE. Al igual que los otros indicadores, es bien sencillito, es beneficio neto total en la última línea, dividido entre el capital contable o el patrimonio. Pero Dupont también ha metido su cuchara aquí y Dupont aumenta no un factor, aumenta dos factores. Uno son las ventas netas y otro los activos. Entonces, si yo ordeno, voy a tener beneficio neto sobre ventas, por ventas sobre activos y activos sobre el capital contable. Entonces, vean, ventas con ventas, chao. Activo con activo, chao. Me quedaría beneficio neto sobre capital contable, que es la igualdad original. Pero esta igualdad no va a cambiar, porque le aumento dos factores uno. Pero fíjense, beneficio neto sobre ventas por ventas netas sobre activo, ese es ROA. Entonces el ROA hay que multiplicar por activos y sobre capital contable. Y eso se llama multiplicador del capital. Multiplicador del capital. ¿Y se acuerdan cuando veíamos el nivel de endeudamiento? ¿Qué les decía? Cuando una empresa trabaja con un elevado capital propio, va a afectar a las utilidades. Y aquí vamos a ver, aquí en el ROE. En el ROE vamos a ver. Entonces, el ROE aquí es igual. Margen de utilidad por rotación total de activos, esto es ROA, por el multiplicador del capital. Ya les dije, el margen tiende a bajar el ROE, ¿no? El margen de utilidad. ¿Por qué? Porque siempre es menor a 1. En cambio, la rotación total del activo es positiva. Mayor a 1. Tiene que ser mayor a 1. Y el multiplicador del capital tiene que estar entre 1 y 2. Entre 1 y 2, esos son los indicadores. Si fuera 1, imagínense 1. Activo 100, capital 100, no habría pasivo. Fíjense, no habría pasivos. Si sale 1 este multiplicador del capital. 100 dividido entre 100, 1, pero ¿y el pasivo? No hay pasivos. El activo es igual al capital. Esto se da, sí, cuando se inician las empresas, ¿no? Caja a capital, decíamos. Ahí sí, no hay pasivos. No debemos a nadie. Pero en la realidad no puse eso, hay pasivos. Necesitamos pasivos. ¿Y 2? ¿Qué significa 2? Que aquí tengo activo 200 y capital 100, ¿no? Entonces la mitad. 200 sobre 100 me da 2.
pero es el doble, ¿no es cierto? Es decir, el capital contable es la mitad. Y lo que decíamos en el nivel de endeudamiento, debe ser 50-50 y se cumpliría. Si fuera 50-50 sería 2. Entonces, cuanto más me aleje de 2, es decir, más me acerque a 1, la empresa está trabajando con un elevado capital propio. Imagínense, no es lo mismo multiplicar por 1 que multiplicar por 2, ¿no es cierto? Si yo multiplico por 1 me va a dar la misma cantidad. Si tengo 100 por 1, va a ser 100. Pues. 100 va a ser la ganancia. Pero 100, si multiplico por 2, tengo más ganancia, ¿no? Tengo 200. Entonces, ese es el multiplicador del capital. Afecta al ROE, afecta a la rentabilidad. Bueno, voy a copiar todo el ROA, ¿no? Todo el ROA copio, ahí está. Porque es igual. Ahí está el ROA. No voy a copiar al ROA. Lo copiamos al ROA. ¿Qué le aumentó? El multiplicador del capital. ¿Qué es el multiplicador del capital? Activo dividido entre capital. Y vean, el capital es más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. ¿Cuánto da ese capital? Ese multiplicador, perdón, del capital. ¿Cuánto del multiplicador del capital? $1,8886. ¿1, cuánto? 1,8886. 86. Vean, se ha alejado del 2, ¿no? Se ha alejado del 2. Multiplicamos los 3 entonces. Y después por 100. $32,97. 97. A ver, vamos a jugar un poco con los números. En vez de 1,8886, multipliquen por 2, como si fuera esto 2. 2 por 6.1246 por 0,0285. ¿Cuánto saldría? Si la empresa estuviese equilibrando su nivel de endeudamiento. Porque ahorita está trabajando con más capital propio, ¿no? Cuanto más se aleje de 2, quiere decir que más capital de trabajo está empleando. Más capital propio, digo. ¿Cuánto vendría a ser? A modo de ensayo nomás. 34,91. Ahí está, pues tendría más ROE, tendría 34 de ROE. Aquí tengo casi 33. Vean. Entonces, ojo con el capital propio con el que trabaja la empresa. Lo ideal es 50-50, ¿no? Y según Dupont, dice, las empresas tienen que endeudarse. Las empresas tienen que conseguir préstamos. ¿Para qué? Para aumentar, pues, sus inversiones. Y si aumentan sus inversiones, van a producir más. Y a través del marketing van a vender más y van a ganar más. Entonces, dice, el multiplicador tiene que ser mayor a 2. Imagínense, mayor a 2. Eso significa que la empresa estaría trabajando con más capital ajeno.
Si es más de 2, es capital ajeno. Pero más de 2 me va a dar más ROE, pues. A ver, no sé, dividan o multipliquen lo mismo por 2,1 o 2,2, por ejemplo. 2,1, ¿cuánto sería el ROE? En vez de 1,88, 86. 2,1. ¿Cuánto sería 2,1? 36,66. Claro, el ROE sería más grande. Tendría más rentabilidad. Segundo año, divido 2.451.000 de activo, perdón, entre el capital. El capital de ahí abajo es 1.658.000. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da mi multiplicador del capital? 1,4783. Súper endeudado, ¿no? 1,47 83. 80 3. por 100. $23,93. 23,93. Bajísimo, pues el ROA se ha caído. ¿Por qué? Porque el multiplicador también ha caído. ¿Y por qué ha bajado mi multiplicador? Porque la empresa está trabajando con un elevado capital propio. Tercer año, el activo es 2.740.000 dividido entre el capital, 1.977.000. Entonces, ojo, trabajar con mucho capital propio no es bueno, no es nada bueno. $1,3859. 38,59. 1,59 por 100. $23,39. 23,39 Sí. por ciento, ¿no? Primer año, por cada pesos uno invertido por los socios, se logró un beneficio de ¿cuánto? De bolivianos, ¿cuánto? Bolivianos, 33 centavos, ¿no? 33 centavos. Aquí 0,32 o 27, 33 centavos. Vean, por cada peso se ganaba 33 centavos. El capital contable logró un ¿cuánto? Un 23,39% de beneficio neto. Fíjense, el ROE ha bajado todos los años examen. Por eso dice, la empresa bajó gestión su ROE. Debido principalmente a la rotación de activos que está dentro del ROE, ¿no? Del ROA, perdón, aquí está, ¿no? La rotación bajó 6, 5, 4, eso así. ¿No? Pero además y principalmente a la caída del multiplicador
indicador de capital, ya que la compañía cuenta con elevado capital propio. Es decir, es una empresa que no le gusta invertir, ¿no? Solo lo necesario. No es agresiva la empresa, porque si fuera agresiva, contrataría más préstamos, haría más inversiones. Luego yo puedo compararme con este 2339, voy a comparar con la expectativa que tenía al hacer el presupuesto, ¿no? 22, bueno, aquí estamos bien. También puedo compararme con la competencia. Estamos bien con el presupuesto. Contra el presupuesto estamos bien, porque queríamos sacar 22 y hemos sacado 23.39. Pero si se compara el cociente estimado, la compañía ha logrado superar el cuánto, el 22%. Situación favorable a los planes de la empresa. Y aparte de compararme internamente o en forma externa, como última opción, yo me puedo comparar con la tasa pasiva bancaria. En este momento es 4% aproximadamente. Entonces estoy muy bien. Con respecto a la tasa pasiva, estoy muy bien. 4 contra 23.39, estamos muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me estoy comparando con la tasa pasiva? Porque en vez de colocar dineros para los emprendedores, ¿no? Para haber llevado a cabo esta empresa, en vez de colocar dinero en la empresa, podrían haber colocados en el banco. Todo ese dinero llevarlo en un depósito a plazo fijo al banco, digamos, ¿no? Entonces el banco me iba a dar más utilidad. Pero ese no es el caso. Este no es el caso. Está bien, la decisión de abrir esta empresa, de colocar capital, lidiar con proveedores, lidiar con clientes, con empleados, está muy bien. Porque estoy ganando 23.39. Ha bajado, sí, pero sigo ganando. Lo que no hubiese ganado con el banco, que solamente me pagaba un 4%. Recomendaciones. Tratar de nivelar el capital propio con el capital ajeno. Ya dijimos eso ahí conmigo. Todos los gastos de operación son elevados. Por tanto, se recomienda una mejor administración de dichos gastos. Conclusión. Por tanto, la empresa para mí es muy rentable porque tener una rentabilidad mayor al 20%, aunque esté cayendo, es una buena rentabilidad tener más del 20% de ganancia. Por eso lo pongo muy rentable. Podría ser rentable, poco rentable, nada rentable, ¿no? Esas podrían ser las calificaciones. Luego está el apalancamiento financiero. Cuando me hablan de apalancamiento, tengo que pensar en la palanca, en lo que me enseñaron en el colegio, en la materia de física, donde me decían que se necesitaba una pequeña fuerza para mover un cuerpo, ¿no? Para que un cuerpo se desplace. Entonces, si ese concepto lo traemos a las finanzas, diremos que necesitamos una fuerza. ¿Para qué? Para mover las utilidades, para aumentar las utilidades. Entonces, la palanca financiera son los intereses. Es la carga financiera. Desarrollaremos este modelo financiero para establecer el efecto de la carga financiera sobre los beneficios obtenidos por la empresa. Existe una relación entre ROI y el ROE, la rentabilidad, RT rentabilidad, a través de la deuda. A esta relación se conoce como el apalancamiento financiero. Y tiene esta igualdad, RT menos
RI, ¿no? Que es el ROI. Es igual a DT, que es la deuda total, dividido entre KP, que es el capital propio o patrimonio, por el ROI menos el CPDT. CPDT es el costo promedio de la deuda total. Entonces, si la RT es mayor a la RI, el apalancamiento financiero es positivo. Si la RT es igual a al ROI, el apalancamiento es neutro. Si la RT es menor al ROI, entonces el apalancamiento financiero es negativo. Entonces, puede haber tres situaciones. O es apalancamiento financiero positivo, es decir, que mi rentabilidad es mayor que el ROI, o no pasa nada, es neutro, y que la rentabilidad sea menor al ROI, entonces el apalancamiento va a ser negativo. Entonces tenemos los datos, a ver, para el primer año, ¿cuánto era mi ROI del primer año? El ROI del primer año era 33,38%. .38%. Ese es mi ROI. La rentabilidad se obtiene dividiendo, fíjense, el beneficio operativo menos el interés sobre el capital contable. Ahí lo vamos a ver. 662 entre 90,000 sobre 1,050. Voy a verificar eso. No es beneficio operativo 662,000. Los gastos financieros son 90,000, está bien, 662, menos los gastos financieros, dividido entre el activo, o entre el capital, perdón, 1,050,000. Está bien, ¿cuánto da ese? Multiplicado por 100. $54,48. 54, ¿cuánto? 48. 40. El capital contable es 1,050,000. La deuda total, sumen esto, 426 más 507, debe estar en la información del balance general. ¿Cuánto daría eso? 933,000. 900. 33,000. La carga financiera es 90,000, ya hemos visto en el estado de resultados. Y saco el costo promedio de la deuda. ¿Cómo saco el costo promedio de la deuda total? Alfa, lo voy a denominar alfa. Resulta de dividir la carga financiera, 90,000, entre el total de la deuda, del pasivo, ¿no? De todo el pasivo. 933%. ¿Cuánto daría eso? 9,65. 9,65%. 65. 9,65%. Ahora sí, ya tengo todos los elementos para reemplazar. Y digo,
la rentabilidad, fíjense, la rentabilidad es igual a 0, lo voy a convertir en decimal, 0,5448. Esta es la rentabilidad, ¿no es cierto? 54,48. Menos el ROI. El ROI es ahí arriba, 0,3338. Aquí está el ROI. Y eso es igual a la deuda total, que es 933,000, dividido entre cuánto. Entre el capital. El capital contable es 1.000.000. Multiplicado por el ROI. El ROI es 0,3338 menos el costo promedio de la deuda total. Aquí está, 9,65. Entonces sería 0,0965. ¿Cuál suman esas igualdades? Cero punto 210 2109. El primero, ¿cuánto da? La primera, RT menos ROI. 0, 211. perdón, 0,211. ¿cuánto? 211. Sí, listo. Ya, 0, ¿no? ¿Y esto es igual a cuánto? 0,210. 211 también. 211, ¿no? Redondeando, digamos, redondeando. Entonces siempre tiene que ser iguales. Siempre es una igualdad, por lo tanto tienen que ser números similares. Pero lo que nos interesa es esto. RT es mayor al ROI, ¿no? Al ROI, al ROI. Entonces dice
Si la RT, si la rentabilidad es mayor al ROI, el apalancamiento financiero es positivo. Entonces digo, si la RT es mayor al ROI, por lo tanto existe un apalancamiento financiero positivo. Por tanto, el costo promedio de la deuda es menor al ROI. Es decir que, fíjense, lo que estoy comparando aquí es la rentabilidad de los activos, ¿no es cierto? ¿Cuánto han generado de ganancia los activos? Y la estoy comparando con el interés que genera el pasivo. Con el interés que genera el pasivo. Y aquí el ROI es 33,38%, comparado con 9, ¿cuánto? Con 9,65%. Entonces, la empresa está haciendo buen uso de su deuda. Se ha prestado, tiene deudas que emanan del total pasivo y en promedio genera un interés de 9,65. Pero el activo ha generado una ganancia de 33,38, que es superior a la deuda del pasivo, al porcentaje que hay que pagar de intereses. ¿Cuánto mayor? $23,73. 73. 23,63. Entonces, el apalancamiento es pues, positivo, ¿no? El apalancamiento es positivo. Dice es 73. 7,3. Sí. 7,3%. La ganancia generada por el activo cubre fácilmente el interés generado por el pasivo. Por tanto, tengo un apalancamiento financiero positivo. Esto significa que la compañía está haciendo buen uso de la deuda con terceras personas, es decir, con la deuda total. Con la deuda total. Modelo Z de Altman. Modelo Z de Altman. Este modelo se basa en el índice compuesto por varias razones financieras que permiten diferenciar las empresas con una buena situación o con problemas financieros. Creado por el profesor Edward Altman, este modelo ayuda a pronosticar la posible quiebra de una empresa. Es la combinación de 5 ratios financieros, en el que incluye el valor de mercado de la empresa. Es decir, es más completo porque mide liquidez, solvencia y el valor que le da el mercado a la empresa. Entonces vean, este profesor norteamericano, Altman, ha creado este modelo, pero antes de lanzarlo al mercado o antes de lanzarlo hacia las finanzas, ha hecho más de 1,000 pruebas en empresas de Estados Unidos. Y por eso ha determinado que este indicador llamado Z, que fíjense tiene 5 indicadores más, 1, 2, 3, 4, 5, pueden tener los valores siguientes. Si el Z-score de Altman es mayor o igual a 2,7, ¿no? Si sale mayor a 2,7, indica que la empresa tiene buena salud financiera. Si la Z
score sale entre 1.81 y 2.6, hay que tener precaución y tomar medidas para evitar una quiebra. Entonces, ahí vemos qué factores están incidiendo, qué indicadores están malos y tratar de mejorar, ¿no? Y el Z-score, cuando es igual o inferior a 1.80, entonces la empresa está en zona de insolvencia. La empresa tiene problemas y podría en el corto o mediano plazo quebrar. Entonces, si nosotros emplazamos en todos los datos que tenemos de este ejercicio, nuestra Z va a quedar así, ¿no? 1, 2, que multiplica al CTN, que es del primer año, por si acaso. Esto es para el primer año. Y pueden ir verificando con los balances que hemos trabajado. CTN sobre el activo, ¿no? Más 1.40 que multiplica a la utilidad retenida del primer año sobre el activo, más 3.3 del EBIT es el beneficio operativo, el 662 que estábamos trabajando sobre el activo, más 0.6 de patrimonio neto sobre pasivo, más 1 que es venta sobre activo, lo que estábamos viendo, la rotación de los activos, ¿no? 12.145 sobre 1.983. Entonces, haciendo los números, multiplicando, dividiendo primero y multiplicando después para finalmente sumar, esta Z me da 820. Z es de 820, es decir, que la empresa tiene una buena salud financiera debido a que la rotación de los activos es muy elevada. Este es el que eleva, fíjense, 6. Los otros son 0, 0, 1. Este es el que eleva la rotación de los activos. Ventas sobre activos. Y eso me da 6. Entonces, este indicador es el que hace elevar el Z. Y ustedes pueden practicar, no solamente yo solamente he hecho el 1 del apalancamiento financiero y he hecho Z del primer año, ¿no? Pueden hacer del segundo y tercer año. Bueno, jóvenes, continuamos la última clase hoy día, ¿no? En la tarde. Sí, listo. Ya hasta la tarde. Entonces. Hasta la tarde, Lice. Hasta Chao, luego, chao, Lice. chao, chao.